Voy a introducir a Juan, que hoy tenemos el gran placer de que nos acompañe. Juan nos va a hablar mucho de transformación cultural en las empresas, porque él es una persona que además no solo lo habla, sino que lo vive, la diseña y lo entrena a las empresas en su día a día, ¿vale? Es una persona que vive de esto, bueno, que vive en esto metido todo el día. Juan es director de Fábrica, Juan Mancisidor. Fábrica es el centro de alto rendimiento para la transformación cultural de las organizaciones. Una organización muy pionera, muy innovadora, impulsada por ADEGI, la Asociación de Empresas de Guipúzcoa, y desde Fábrica acompañan a equipos y a empresas a repensar su forma de trabajar, su forma de liderar y su forma de relacionarse dentro de las empresas y dentro de las organizaciones en general. El centro está ubicado en Donosti, pero desde Fábrica y debido a lo pioneros que son, a lo innovador y al éxito que su metodología está teniendo, pues están trabajando ya mucho con Madrid, con Cataluña, incluso con otros países. Juan nos contará luego, nos irá avanzando luego detalles. Bueno, Juan es licenciado por la Universidad de Deusto, tiene una sólida trayectoria como consultor en marketing estratégico, ha acompañado a más de 100 organizaciones en procesos de cambio profundo, organizaciones desde pymes hasta grandes empresas como puede ser Michelin, Faes Pharma, la ONCE, etc. Entonces, bueno, Juan, un placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por unirte. ¿Y qué os parece si le damos un buen aplauso a Juan por sumarse hoy a esta charla? Bueno, muchas gracias, encantado de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, os dejamos un enlace a su LinkedIn por si queréis seguirle y tenerlo a mano. Bueno, entramos en harina. Esta herramienta nos facilita interactuar con vosotros, con todo el público. Y antes de lanzarle la primera pregunta a Juan, vamos a plantearos un poquito con una pregunta sencilla, pero a la vez potente, ¿vale? Porque cuando escucháis el término transformación digital o transformación cultural, perdón, ¿qué os viene primero a la cabeza? Y os voy a proponer 4 opciones para que con una reacción rápida le pulséis a un color o a otro. Ahí podéis ver las 4 opciones. El verde, cambiar valores y creencias. El amarillo, mejorar el clima laboral. El azul, transformar el liderazgo. Y el rojo, no lo tengo claro. Bueno, pensarlo un poquito, ir pulsando los botones de colores, con cuál os quedáis, y así vamos tanteando un poco qué es lo que pasa en vuestras empresas. Bueno, se ven verdes, unos poquitos amarillos, unos poquitos rojos. Yo creo que ha predominado sobre todo el verde. Bueno, Juan, ¿cómo lo ves? Hay variedad de percepciones, sobre todo el verde, pero ¿cómo definirías tú la transformación cultural desde tu experiencia en Fábrica? A ver, yo creo que todos están bien porque es un poco todo, ¿eh? Las 4 respuestas, incluso no tenerlo claro, también es válida, ¿no? A ver, yo creo que para hablar de transformación cultural conviene explicar un poco, aclarar a qué le llamamos cultura, ¿no? Nosotros, para entenderlo bien. Y es tan sencillo, por un lado, como saber que evidentemente en cualquier empresa lo que tenemos son personas que nos estamos interrelacionando todo el día en diferentes equipos de trabajo, procedimientos, departamentos, lo que sea. Estamos todo el día en relación para hacer aquello que tengamos que hacer juntos, ¿no? Y lo curioso y lo interesante es que siendo todos personas, pero en cada organización, en cada empresa, ese tipo de relaciones tiene elementos distintos, son diferentes. Es como dijéramos, aquí en esta organización hacemos las cosas así, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy claro porque creo que ayuda, ¿no? Imaginemos que con un cliente cometemos un error, ¿no? En la entrega de un pedido, lo que fuere. Claro, el tipo de respuesta y de conversación que va a haber en una empresa donde la cultura colectiva tenga mucho que ver con culpabilizar, con intentar que no se vea que yo he hecho algo mal, me quejaré de otro compañero, de no sé qué departamento, de no sé qué proceso, pero intentaré echar balones fuera, seguro que no tiene nada que ver con la respuesta que se puede dar en una empresa cuya cultura colectiva sea aprender de los errores, ¿no? Y bueno, y asumirlos e intentar mejorar para que no nos pase lo mismo la próxima vez, ¿no? Y eso que es difícil de meter en un plan estratégico y es tan difícil a veces de diseñar, eso es cultura, ¿no? Que está como por todos los rincones
que se construye de muchos elementos de quienes estuvieron antes, de quienes estamos ahora, del contexto, y es lo que está permitido hacer y no está tan permitido hacer en este equipo, en esta organización. De hecho, suele pasar que si fichamos una persona joven que viene, por decir algo, de la universidad nueva, por decirlo de alguna manera, esa persona siendo la misma, según en qué tipo de cultura vaya a trabajar el próximo año, acabará adoptando unas maneras de hacer, unas respuestas u otras en función de la cultura de allá donde esté. Probablemente en la primera empresa acabe, aunque parezca mentira, buscando culpables cuando algo no sale bien, y en la otra acabe buscando soluciones para ver cómo lo podemos hacer mejor la próxima vez. Y yo cuando llego soy la misma persona, es curioso, ¿eh? Pero la fuerza de la regla colectiva, de la presión de grupo, de esto que llamamos elementos culturales, es brutal. Muy interesante, porque además es algo como que está oculto, ¿no? Como que no se visualiza, no se ve, sin embargo, se va contagiando con facilidad dentro de la organización. Y esto en estos últimos años, en estos últimos tiempos, ¿por qué crees que se ha convertido en una prioridad para las empresas? A ver, para mí está claro que la actividad empresarial, la economía de hoy en día, pues esto que se dice tanto, luego hay que ver en cada caso, de que las personas tienen que estar en el centro, que tiene mucho que ver con que ya es muy difícil que alguien tenga todas las respuestas ante algo o que haya modelos de que unos piensan y otros ejecutan, ¿no? Yo creo que eso cada vez más, en el ritmo que vamos hoy en día y la complejidad que tiene, pues todas las personas tienen que de una manera u otra participar. Y qué bueno sería sacar, entre comillas, se me entienda en el buen sentido, todo el potencial de las personas que estamos en el proyecto, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Porque el impacto que tiene es que prácticamente es en todo, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, joder, no estamos siendo eficientes, cuando alguien dice, joder, tenemos mal clima, que antes salía en la encuesta, mal clima laboral, o percibo tensiones o conflictos entre personas, cuando alguien dice nos cuesta atraer talento o no estamos teniendo una buena convivencia entre las diferentes generaciones que estamos ahora trabajando, los que estábamos, los que llegaron, los que llegarán. Todo esto, al final, o incluso una cosa que está ahora muy en el top de la lista, ¿no?, de inquietudes empresariales, los niveles de absentismo y demás, el compromiso y todo esto, tiene muchísimo que ver con la cultura. O sea, es que probablemente empiezas a rascar en cada una de las cosas que he dicho y la raíz fundamental de que pase lo que está pasando va a estar en la cultura y en el estilo de liderazgo, ¿no? Por lo tanto, al final las empresas a veces no le llaman cultura, no son conscientes de que están transformando la cultura. Hay muchas veces que nadie se para a decir, hey, ahora estamos haciendo un cambio cultural, porque no se vive así, ¿no? Porque suena una palabra como muy etérea, muy grande. Pero lo importante es que estén tocando, ¿no? Quiero mejorar el compromiso de las personas, quiero escuchar mejor a la gente, pues todo eso seguro que para hacerlo va a pasar por tocar la cultura, ¿no? Por eso es tan importante, es estratégico, impacta en todo, se ve en muchos sitios y por eso pues, las empresas antes o después empiezan a darse cuenta de que quizás estaría bien dedicarle algo de atención y entrenar un poco en esto. Vale. Entiendo que también estará relacionado con la velocidad a la que va hoy el mundo. Vamos cada vez más rápido, las innovaciones son más necesarias, los cambios de producto, de procesos. Entonces, claro, igual antiguamente tú creabas una empresa, creabas un producto y de ese producto vivías muchísimos años, ¿no? Y bueno, pues esa cultura del yo ordeno y tú haces, además digamos, con la vara, digamos, de ordenar, pues era más eficaz, ¿no? Hoy en día de eso ya no vale porque esas innovaciones, esas ideas, esos procesos tienen que salir de toda la empresa, de cualquier sitio, para que esto realmente vaya a la velocidad a la que va el mundo. Sin duda, sin duda. De hecho, nosotros hablamos de un principio que es muy interesante, muy importante, que es la adaptabilidad, ¿no? Y una pregunta que lanzaría a quien nos escucha y demás, que no tiene fácil respuesta de primeras, es ¿qué tal se relaciona, o te relacionas tú para empezar, pero qué tal se relacionan las personas de tu organización con el cambio, ¿no? ¿Cómo es esto de gestionar el cambio, ¿no? Que normalmente, ya te digo, y no descubro nada nuevo, que nos suele, a los seres humanos de primeras, nos suele costar un poquito, ¿no? Y siempre aparece la resistencia al cambio. Entonces, tener una organización que en su cultura hace una buena gestión del cambio, una buena adaptabilidad, tiene muchísimo ganado para todo lo que tú estabas comentando de cambios tan rápidos, tan permanentes, a tanta velocidad, ¿no? Vale. Bueno, nos vamos aclarando qué es esto de la cultura empresarial o de la cultura de la organización.
desde fuera, desde luego, dices, bueno, ya vale, ¿y ahora cómo hacemos un cambio? ¿Cómo atacamos un cambio cultural? Parece algo bastante complejo. ¿Cómo lo abordáis? ¿Cómo abordáis esas transformaciones culturales desde fábrica, ¿no? ¿Y qué puede diferenciar vuestro método respecto a otras formas más tradicionales, ¿no? de cambios culturales? Vale, a ver, yo diría lo que creo que tenemos más importante que aportar es el método, en este caso el método fábrica, la metodología desde la que trabajamos, ¿no? Porque es importante, tener metodología y estructurar todos estos procesos, ¿no? De hecho, tenemos un método muy basado, no me quiero extender ahí porque es un poco más técnico, en la teoría de sistemas vivos, en la parte de ciencia, pero sí diré que hay una parte muy importante que es la visión sistémica. El ver la organización, los equipos, los retos y las soluciones con una mirada sistémica. Es decir, nosotros hace tiempo ya que pasamos del uno a uno, o sea, de ir individuo a individuo, persona a persona, haciendo una especie de entrenamiento de sus habilidades personales y haciendo coaching individual y trabajando con la dirección general exclusivamente, pensando que si cambias al líder, el líder cambiará la organización. Ya aprendimos después de muchos años que esto no suele ser así, sino que hay que meter más elementos en la ecuación porque no deja de ser un sistema, ¿no? Y la capacidad que el sistema tiene de comerse cualquier cambio individual es brutal. Es muy cansado, además, cuando uno quiere cambiar cosas, pero empieza desde la individualidad, pues suelen ser procesos que normalmente no acaban muy bien, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho en la metodología? Primero, poner mucho el foco y el centro en el equipo o en los equipos. El equipo sí nos parece una unidad de trabajo donde pueden suceder cosas verdaderamente interesantes y que puede, si se hacen bien las cosas, acabar teniendo impacto suficiente para cambiar la lógica del sistema. Eso es uno, o sea, hablamos mucho de equipo y entrenamos mucho con los equipos. A mí me interesa mucho más un equipo entrenado juntos como equipo, aunque sea en un nivel más básico, que hacer un entrenamiento muy sofisticado persona a persona. Luego juntarles y a ver si son capaces de trabajar mejor juntas, que ya te digo yo que difícilmente, ¿no? Porque hay lógicas de equipo, hay lógicas de sistema. Y luego lo que hace la metodología también, que es una novedad respecto a lo que solemos ver por ahí, es no solo trabajar con el equipo directivo y con los mandos intermedios o mandos medios, que eso está claro que lo hacemos y hay que hacerlo, pero llega un momento en el que quieres saltar al resto de la organización y ahí ya no es tan evidente cómo se hace eso, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es identificar a lo que llamamos influencers, cuáles son las personas en tu organización que sin un cargo formal, sin ser un mando medio, sin ser un directivo, tienen capacidad de influencia en sus compañeros y compañeras por la razón que sea, porque además, de hecho, la razón casi no me importa tanto, lo que me importa es que tiene capacidad de influencia, lo que dice, por cómo lo dice, lo que hace, lo que expresa, lo que cuenta. Entonces, hay un momento de la metodología donde damos espacio a trabajar con estos influencers para que entrenen también a favor del cambio cultural que queremos provocar, ¿no? Y más o menos estos influencers vienen a ser en torno, como la ley de Pareto, a un 20% de la plantilla, ¿no? O sea, si tienes una empresa de 100, pues trabajando con 20 personas bien elegidas y bien trabajadas debiera ser suficiente para poder tener éxito en el cambio cultural de toda la organización. Y resulta muy curioso que, vamos, no habláis solo desde el punto de vista teórico, sino que habláis de entrenar. La cultura se entrena. ¿Qué es esto? ¿Nos puedes explicar qué significa y cómo se lleva esto a la práctica desde fábrica? Sí, a ver, nosotros, una vez que diseñas una metodología, pues ya estás más cerca de poder entrenar, ¿no? Y al final, como todo en la vida, si se entrenan las cosas, normalmente suelen salir mejor, ¿no? Lo que pasa es que en estos temas no nos han enseñado mucho, no hemos entrenado demasiado y normalmente damos las respuestas que nos vienen casi de manera natural en función de cada uno, pues casi a veces, ¿no? Lo que, pues como sea, qué personalidad tenga, lo que haya aprendido por aquí o por allá, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es a los equipos proponerles un programa de entrenamiento, un plan de entrenamiento, donde van a revisar algunos de los procesos formales que hacen como equipo, ¿no? Cómo fijan los objetivos, cómo son las conversaciones, cómo fluye la información, cómo se generan las ideas y cómo piensan juntos, cómo deciden, cómo gestionan las diferencias. Todo eso va a aparecer en el entrenamiento, va a aparecer también elementos más invisibles, ¿no? Como la confianza, los roles, el estatus, el uso del poder, que son cosas que tienen un impacto brutal,
pero que a veces como no las vemos, pues no trabajamos con ellas. Y al final lo que les proponemos es un entrenamiento muy práctico. O sea, en vez de aproximarnos desde la racionalidad de dar mucha documentación y muchos apuntes y demás, que los tienen también, sobre todo es llevarles a juegos, a dinámicas, donde pasen cosas que nosotros queremos que pasen, evidentemente, para que el equipo y sus personas se den cuenta de realmente lo que pasa cuando tienes que enfrentar un reto pues con poco poder o con mucha diferencia de estatus o con muy poca confianza, ¿no? Llegado el caso, ¿no? Entonces, cuando la gente vive las experiencias es cuando empieza a darse cuenta de, ostras, esto es un poquito más complejo de lo que yo pensaba y aquí hay más ingredientes que yo hasta ahora no estaba viendo, ¿no? Entonces, si no somos capaces de que los vean, no va a pasar nada, no van a cambiar nada. Cuando empiezan a verlos es cuando hay una posibilidad y normalmente empieza el proceso de cambio. Entonces, son programas de entrenamiento con los equipos para que mejoren sus reglas formales, informales, sus elementos culturales y vayan más hacia el alto rendimiento. Uh-huh. Doy fe de esto. Yo he hecho uno de los programas de fábrica y la verdad es que es muy experiencial. Constantemente hay dinámicas a nivel de grupo, aunque no sean dentro de la misma empresa, cuando hacéis programas con diferentes empresas. Y la verdad es que la experiencia es muy, muy, muy impactante. Sí. Bueno, vamos a darle también un poco de vidilla al público. Les vamos a lanzar una segunda pregunta al público antes de pasar a los siguientes pasos. Vamos a preguntaros por vuestra empresa, por vuestro entorno, ¿no? Por vuestro contexto. Y con qué frecuencia las relaciones internas, a todo ese tema de cultura, digamos, o la forma de trabajar de los equipos, frenan el avance de los proyectos en tu organización. El verde, todo lo contrario, porque son un motor, esas relaciones internas que tenemos. El azul, casi nunca. O el rojo, muy a menudo. Esta pregunta es curiosa. A ver cómo están las organizaciones de nuestro público. Algunos rojos por ahí, algunos azules, algún verde. Está variado, ¿eh? Está bastante variado. Igual pesa más el rojo. Parece que pesa más el rojo, de que muy a menudo estas relaciones o esa cultura realmente frenan, ¿no? los proyectos que hay en las organizaciones. Vosotros en Fábrica especialmente ponéis mucho el foco en las relaciones que no se ven, aquellas relaciones ocultas, ¿no? Estructuras informales. Hace un momento nos hablabas de esos temas del estatus, esas dinámicas invisibles de unos hablan con otros pero a escondidas de los primeros. ¿Por qué crees que son tan determinantes estas dinámicas o estas relaciones que no se ven para transformar una organización? Para mí, porque son lo que realmente impregna todo. O sea, al final los procesos formales, los protocolos y demás están muy bien, hay que hacerlos y no deja de ser una aproximación a veces aspiracional de cómo nos gustaría que las cosas fueran, pero luego las cosas son como son. Y es verdad que el ser humano tenemos 1000 recursos, 1000 estrategias para acabar haciendo un poco las cosas como queremos hacer. Y a veces lo peor de todo, hay empresas donde se pone un protocolo que nadie cumple y claro, como estás cansado de luchar contra eso, pues luego tampoco pasa nada. Entonces tienes un protocolo que casi nadie sigue y además tampoco pasa nada, con lo cual pues ya no sé la validez y el sentido de ese protocolo que está ahí creado, ¿no? Nosotros, a ver, sirve mucho para ilustrar este punto la idea de las reuniones después de la reunión, ¿no? Cuando tú tienes una reunión de cualquier equipo, incluso el equipo directivo, por decir algo, donde ya habría que ver cómo es esa reunión y cuántos elementos informales hay ahí, que lo sabrá, pero incluso cuando acaba esa reunión y la gente sale de la sala de reuniones, ¿qué es lo que suele empezar? Pues el efecto de segunda ronda. Alguien que habla en la máquina de café contándole lo que ha pasado en la reunión, lo que se ha dicho, lo que se ha decidido, alguien que con la gente de su confianza en su departamento les está contando no sé qué, otro que llama a alguien. Entonces, empieza a haber un montón de reuniones después de la reunión, todas llenas de elementos informales, porque todas son informales normalmente, todas llenas de elementos culturales y donde realmente, y para mí es lo importante, se está construyendo la realidad. O sea, en cómo se conversa sobre esa reunión que ha ocurrido, estamos construyendo realidad, porque para la gente que está escuchando ese relato, la realidad de lo que ha sucedido probablemente es lo que está escuchando, no lo que ha pasado en la primera reunión, ¿no? Entonces, solemos decir a las empresas
está bien tener un organigrama formal, que hay que tenerlo, ¿no? El que todos tenemos en la página web o todos tenemos un organigrama, pero nunca te olvides que tienes un segundo organigrama de conversaciones informales, ¿eh? Quiénes hablan con quiénes están más en el centro de las conversaciones, quiénes están más aislados. A mí ya me gustaría mapear también ese otro organigrama por el que ya te digo yo que las cosas corren a mayor velocidad y con mayor impacto probablemente que por el canal formal, ¿no? Entonces, simplemente primero ser consciente de que eso es así, porque si no, luego te pasan cosas que no entiendes y dices, pero si hemos mandado esta comunicación, hemos explicado esto en la reunión, ¿por qué está sucediendo esto, no? ¿Quién ha contado esto para que alguien esté escuchando lo que escucho yo por ahí por los pasillos? Pues este otro canal informal, ¿no? Que algunos lo han llamado Radio Makuto toda la vida, y que está ahí, y está en todas las organizaciones, porque es que los seres humanos, que somos seres sociales, es casi inevitable tenerlo. Entonces, ya que es inevitable tenerlo, vamos a intentar que esté lleno de reglas colectivas saludables, positivas, constructivas, y no dejar que corra a su buen entender y a ver qué pasa, ¿no? Ahí tendrá mucho peso los influencers, de los que antes hablabas, que son importantes. Aquí en el chat veo que Carlos Ferrando comenta ahí, ¿y cómo se aborda o se cambia la actitud de los stoppers? Que también serán otros importantes dentro de los equipos, ¿no? Por un lado están los influencers. Pasa que, bueno, un influencer también puede ser positivo o puede ser negativo. En este caso serían influencers que son stoppers y que frenan cualquier cambio que pueda haber en la organización. ¿Cómo conseguís atajar, ¿no?, a estos stoppers? A ver, nosotros cuando trabajamos con los influencers, efectivamente identificamos una mayoría, por decirlo, de influencers positivos, vamos a llamarle, pero siempre nos gusta y nunca dejamos fuera algunos influencers, vamos a decir, más stoppers, ¿no? Como dice Carlos, ¿no? ¿Por qué? Porque están ahí, porque van a estar, porque van a seguir haciendo su labor de influencia. Y si aparentemente es más cómodo dejarlos fuera, ¿no? Porque hay quien nos dice, es que el equipo va a ir más lento, es que hay gente que no se va a atrever a hablar si está igual mejor si no lo incluimos y luego ya, bueno, pues luego te lo vas a encontrar fuera ejerciendo la resistencia muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo lo abordamos o cambiamos su actitud? A ver, no tenemos una receta mágica que digas, aplicas esto y ya está, pero lo que sí tenemos claro es que tenemos que incluirles y tenemos que trabajar también con ellos y darles un cierto espacio de participación, un cierto espacio de escucha e ir intentando entender desde dónde nace su posición de stopper, ¿no? En un momento dado, porque algo que no he dicho, que también hay que incluir, que lo hace todavía más complejo, es que una cosa es los objetivos de la organización y del equipo, pero luego están las necesidades individuales de cada uno de nosotros. Y son verdaderos motivadores y drivers humanos, ¿no? Si yo tengo necesidad de sentido de pertenencia, si yo tengo necesidad de reconocimiento, de participación, de sentido de utilidad, pues muchas veces ni soy consciente de que estoy teniendo esa necesidad, con lo cual ya empezamos mal, y luego intentamos satisfacerla, pues tampoco somos muy conscientes de cómo, ¿no? Simplemente hacemos cosas y tampoco estamos haciendo un análisis muy consciente, ¿no? Entonces, quizás si una persona tiene necesidad de reconocimiento, pueda ser bastante fácil que empiece a hablar desde lo individual, que intente marcarse un tanto, que intente no colaborar tanto con el resto del equipo y prefiera competir, porque es como que está queriendo demostrar que está ahí y que se merece reconocimiento, ¿no? Pero lo preocupante es que, tú lo decías antes, la cultura, como es invisible, como no se ve, pues es muy peligrosa, porque como no lo vemos, nadie nos estamos dando cuenta de que eso está pasando, ¿no? Pero está pasando. Entonces, hay personas que hacen cosas que no entendemos porque no estamos en su necesidad o no estamos en sus zapatos, ¿no? Igual si los tuviéramos un poco, entenderíamos mejor desde dónde hablan, desde dónde hacen lo que hacen y quizás tuviéramos una oportunidad para buscar un espacio donde sus necesidades y las del resto de personas y las de la organización pudieran tener un espacio donde al menos coincidir en parte, ¿no? Entonces, a Carlos la respuesta sería, no tenemos un botón mágico, pero sí sabemos que dándoles espacio de manera facilitada, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos, para que realmente aparezcan las necesidades que está detrás de cómo actúa cada quien, tenemos una oportunidad de volver a buscar otro espacio donde pueda ser diferente. Y con todo, habrá siempre personas que ni así entendamos que cambian la actitud que nos gustaría cambiar y eso ya es probablemente otro tipo de decisiones que quizás la organización debería tomar.
Ujú. Oye, pues Carlos, gracias por la pregunta. Que ha dado pie a una buena explicación. Y avanzando con con todas estas explicaciones de cómo lo hacéis, cuando estáis trabajando con una organización, ¿por dónde empezáis? ¿Qué fases trabajáis con esa organización? ¿Cuáles son los elementos clave para avanzar con ella? Vale, a ver, yo aquí hablaría de fases y de niveles, porque se mezclan un poco, ¿eh? Pero bueno, las fases casi a mí me parecen de sentido común cuando uno quiere cambiar, que en nuestro caso son, primero, la concienciación, es darse cuenta de todo lo que tenemos que no estamos viendo, de todo lo que supone la cultura, de todo lo que supone la relación entre personas cuando trabajamos juntos y darnos cuenta de que está ahí y ya solo darnos cuenta es un primer gran paso. Segunda fase es capacitación, es, joder, si hay algunas cosas que nos gustaría hacer diferente, no solo por quererlo es que estemos preparados, hay que entrenar, hay que capacitarse, ¿no? Entonces, una vez que te has dado cuenta, te capacitamos, te entrenamos para que lo puedas hacer de manera diferente. Si la manera en la que tomamos las decisiones no nos parece que es la que mejor respuesta nos esté dando y queremos hacer otras, tenemos que entrenar antes de ponernos a hacer nada, ¿no? Una vez concienciado y capacitado, llega la fase de transformación, donde realmente empezamos a aplicar cambios de manera más colectiva en toda la organización, a través también, incluyendo, como digo, a los influencers, ¿no? Porque queremos empezar a cambiar prácticas, relatos, creencias, formas de hacer y tenemos que contar con todos los rincones de la empresa donde están pasando cosas, ¿no? Y luego la última fase es integración, que le llamamos a cómo sostener, cómo integrar estas nuevas maneras de hacer que estamos queriendo fomentar, ¿no? Entonces es tan de sentido común como darme cuenta, entrenar, empezar a cambiar y sostenerlo, ¿no? En cuanto a niveles, normalmente si es un cambio cultural como tal, solemos empezar por el nivel de dirección. El equipo directivo tiene que participar, ni más ni menos van a meterse a evolucionar las reglas culturales de su organización, pues no es algo de lo que puedan estar ajeno, ¿no? Son los primeros que entrenan. Luego aparece el nivel de mandos intermedios, como digo, y luego, un poquito más adelante, aparecen los influencers que estemos eligiendo para transformar las reglas de la organización. Y ya digo, con un 20% de la plantilla bien entrenada y bien orientada, normalmente se es capaz de acabar cambiando las reglas de formas de hacer las cosas de la totalidad, ¿no? Del 100% de la plantilla. O sea, no tenemos que estar con todas las personas de la empresa, sino que con las suficientes y bien elegidas, ¿no? ¿Y tenéis un tiempo aproximado de cuánto es este proceso o es algo muy variable de una empresa a otra? Claro, dependerá también de qué punto parta, ¿no? De qué punto parta esa cultura de la empresa. Sí, nosotros es verdad que los programas casi siempre tienen una intención de parecerse en cuanto a su duración, más allá del punto desde el que arranques, pero bueno, son programas, por ejemplo, en los dos primeros niveles, concienciación, capacitación, son programas de 6 sesiones donde se hacen en torno a 4 meses, porque de una sesión a otra hay 3 semanas, 15 días. Entonces, en unos 4 meses haces el nivel concienciación, en otros 4 meses haces el nivel capacitación, luego empiezas a bajar hacia los mandos medios y probablemente en un proceso de 2 años, 3 años, estés ya metido seguro en la fase de transformación e integración, ¿no? Veo una pregunta en el chat, que igual aprovecho porque es interesante, que la lanza Pablo, porque hay otra manera, como él dice, se puede empezar en pequeño, ¿no? Se puede empezar por algún lugar más, un departamento o lo que fuera, ¿no? Y evidentemente, a ver, sí, porque si nos pusiéramos en plan purista de que todo tuviera que empezar siempre desde la alta dirección, pues probablemente en muchos casos nunca acabaríamos arrancando nada, ¿no? Simplemente es darse cuenta de lo que estamos haciendo en cada momento. ¿Podemos empezar por un departamento? Sí, podemos empezar. Además, de hecho, yo creo que es hasta sano, ¿eh? O sea, yo suelo ser amigo de hacer lo que es factible, lo que es viable. O sea, lo que nos gustaría hacer está muy bien, pero vamos a hacer lo que es factible en este momentum en la empresa, ¿no? Para empezar por algún sitio, porque si no, nunca acabas de empezar, ¿no? Entonces, bueno, podemos coger un departamento concreto, lo que pasa es que las expectativas y la ambición del cambio estará adaptada al colectivo y al lugar donde estemos trabajando. O sea, probablemente no estés cambiando todavía reglas culturales colectivas de la organización como un todo, pero sí empezarás a cambiar cómo hacemos las cosas entre nosotros en este departamento, ¿no? Que muchas veces funciona así, ¿eh? Muchas veces empezamos en pequeño
y luego cuando se ve que la cosa es exitosa y que tiene sentido, lo vamos ampliando, lo vamos escalando, va creciendo, se va contagiando a otros lugares, ¿no? Que suelen decir, oye, ¿qué estáis haciendo allí? Que ya me gustaría, y empezamos como a extenderlo a otros lugares de la organización. Pues también se puede hacer así, ¿eh? O sea, yo siempre soy amigo de empezar por algo que sea viable, incluso por una cosa más pequeña, más corta, menos ambiciosa, pero ya es un ponerte en marcha en la lógica con la que nosotros trabajamos. Muy bien. Y claro, dentro de todos estos procesos, el tema del liderazgo será importantísimo. Y hablo del liderazgo en general, ¿no? Desde la dirección, pero también de los mandos intermedios. Ese estilo de liderazgo que también es parte de la cultura de una organización. Desde vuestra metodología, desde vuestra forma de ver en la cultura de la empresa, ¿qué estilo de liderazgo necesita una empresa que quiera transformar su cultura? Vale, nosotros apostamos por... A ver, cada uno luego tiene su estilo, ¿eh? No hay un estilo estándar de supermercado, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Pero quiero decir que sí hay una intención, unas líneas generales a las que apuntas, ¿no? Y por las que nosotros apuntamos le llamamos liderazgo facilitador transformador, que por explicarlo de manera sencilla, yo creo que lo más importante que tiene que hacer es permitir espacios seguros de participación de las personas, donde las personas van a estar, ¿no? Estos equipos donde las personas puedan realmente traer la opinión auténtica, genuina, verdadera que tienen sobre las cosas. Porque normalmente las personas somos muy buenos en pensar una cosa y saber muchas veces hasta dónde puedo decir, porque no siempre puedes decir abiertamente lo que piensas, ¿no? Y bueno, y así funcionamos, ¿no? Y así vamos y bueno, pues es una manera de andar, ¿no? El liderazgo facilitador tiene que acabar construyendo espacios donde las personas se sienten lo suficientemente cuidadas y en confianza para poco a poco ir mostrando lo que realmente piensan de las cosas, que al final es traer diferencias, le llamamos nosotros, porque que dos personas piensen 100% igual sobre un tema, mira que es complicado, ¿eh? Pues si somos 10 en el equipo ya ni te cuento, ¿no? Entonces, esto está muy bien, suena como muy bonito, ¿no? Muy innovador, muy creativo, que cada uno traiga lo diferente y demás. El problema es que está muy, muy cerca del conflicto. Cuando decimos las opiniones diferentes que tenemos de algo, empezamos a asomar el conflicto por la esquina, ¿no? Entonces, ¿qué es el liderazgo facilitador? Invitar a hacer pensar genuinamente con lo que yo opino, diferente incluso en un momento dado, pero que el equipo y la organización después lo gestionemos de manera tal que seguimos sintiéndonos un mismo equipo. Y no empezamos a hacer subequipos dentro del equipo, y no empezamos a competir entre departamentos, y no empezamos a competir entre directores o directoras de no sé qué. Entonces, este punto de pensar diferente de manera innovadora, pero gestionarlo de manera tal que aun y todo, aunque lo que se vaya a hacer no sea lo que yo pienso al 100%, sí me he sentido partícipe de manera suficiente y sí puedo convivir con lo que se va a hacer como para que me siga sintiendo incluido en el equipo que va a hacer ese proyecto, ¿no? A mí me da pena cuando muchas veces, yo creo que lo hemos vivido todos, hay equipos donde hay personas que están casi deseando que algo salga mal, ¿no? Pues porque no se les ocurrió a ellas, porque dijeron que no lo veían, que era muy difícil y casi en el fondo, inconscientemente muchas veces, casi estás pensando que salga mal el proyecto, ¿no? Para, joder, yo ya lo dije, os dais cuenta, no me hicisteis caso. Y esto es como si un equipo de fútbol que decíamos al principio saliese a jugar con 4 jugadores que quieren perder el partido. O sea, date cuenta. O sea, lo tenemos complicado compitiendo fuera, pues como dentro del equipo empecemos a tener no sé si boicoteadores, pero bueno, un poco gente que no lo está sintiendo tanto, tenemos un verdadero problema. Y esto es muy habitual en muchos equipos, ¿no? Y muchas veces vivimos así porque no hemos sido capaces de crear el espacio donde realmente podemos juntos construir una manera de conversar y de pensar y de decidir y de participar que nos aporte a todos, ¿no? Entonces, bueno, este liderazgo facilitador, por cierto, tampoco es una característica meramente individual. Yo siempre abogo porque nos vayamos olvidando del liderazgo como una característica de nombres y apellidos, ¿no? De este es muy buen líder, esta es muy buena líder, este no lo es tanto. A ver, habrá personas que tengan más habilidades o naturales o entrenadas y fenomenal, pero no deja de ser en última instancia una responsabilidad del equipo, del sistema, de la organización.
Nosotros en nuestra empresa queremos un estilo de liderazgo que se acerque a esto, que sea, imagínate, participativo o que no culpabilice, sino que busque aprender de los errores. Bueno, pues todos somos un poco responsables en que eso sea así. Habrá personas que por su posición y por sus características lo podrán empujar más y otras menos, pero para mí el liderazgo es una característica colectiva, no es una característica de personas uno a uno. Y eso yo creo que poco a poco tenemos que ir cambiando el discurso para empezar a buscar liderazgos de equipo, liderazgos distribuidos, donde todos somos responsables, ¿no? Ujú. Bueno, estás dando muchas claves de la dificultad que tiene toda esta transformación cultural, ¿no? Con las dificultades que tienen el atreverte a llevarle la contraria a tu jefe o a tu compañero en una reunión, ¿no? Como tú decías, ¿no? Y los conflictos que eso genera, que puede generar y Claro. cómo atender a esos conflictos. Perdona, Y, cogiendo lo sí. que decías, pero es que yo creo que es muy claro. Hay muchos líderes que muchas veces digo, escuchamos, me gustaría que mi equipo fuera más participativo, ¿no? Y parece que está como, entre comillas, joder, qué pena que no tengo gente que participe tanto y tal, ¿no? Y le da como pena y va pensando en personas y personas, igual le pongo un coaching y le hago que haga un entrenamiento y tal, individual. Y yo suelo pensar más y lo que nos encontramos es que luego hay algo en la manera de funcionar de ese equipo y muchas veces de ese líder de equipo que hace que haya personas que por lo que sea no participen. Pero mira, a veces son personas que en otros ámbitos participan mucho. O sea, que no es un problema de la persona que sea muy participativa o no, sino que es una problemática del sistema de si estamos funcionando con unas reglas que permiten más participar o no lo permiten tanto. Entonces hay muchos líderes que quieren más participación, pero precisamente no se están dando cuenta de que no la están facilitando nada, ¿no? Entonces, bueno, es empezar a cambiar el lenguaje, las ideas, para darnos cuenta de que igual hay un trabajo que hacer en el equipo para que podamos participar más, si realmente es lo que queremos. Ujú. Muy bien. Y dentro de todo esto, bueno, aquí habrá mucho responsable de recursos humanos escuchándonos y de formación. ¿Qué papel juegan los equipos de recursos humanos y de formación en todo esto? ¿Son impulsores, son facilitadores, son traductores de todo este lenguaje o estas normas o estas ideas? ¿Cómo los ves? A ver, como estoy contando, la apuesta no deja de ser colectiva de toda la organización y de todos los directivos y todos los mandos medios. O sea, no es un tema del Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Por decirlo así, o del Departamento de Personas y Cultura, ¿no? Que empieza a haber ahora. Pero es verdad que van a estar seguramente muchas veces, es al menos lo que vemos, pues seguramente más sensibilizados, más concienciados, a veces puede que traigan ya más aprendizajes, más herramientas, más formación y normalmente se les suele dar un peso, un rol para todo este proceso pues un poco más potente que el que se le da a otros perfiles, ¿no? Entonces sí que es verdad que a estos efectos van a poder tener una mayor capacidad de influencia, que bienvenida sea, puesta bien orientada y probablemente una sensibilidad mayor para querer ir recorriendo este camino. O sea, eso sí que lo vemos. Nosotros, por ejemplo, tenemos una escuela en fábrica, donde es una escuela de facilitadores y facilitadoras, donde enseñamos a las herramientas, técnicas, conceptos que más tienen que ver con la facilitación de equipos. Y prácticamente, aunque nos vienen muchos facilitadores freelance y tal y cual, pero viene mucha gente de áreas de recursos humanos. ¿Por qué? Porque, ya digo, les suele tocar participar de este tipo de procesos y siempre tienen como un interés extra en querer aprender más cosas para poder hacerlo mejor. Entonces, Ujú. es muy bienvenido. Nosotros hay empresas con las que trabajamos que estamos acompañando a todo el equipo directivo, a toda la empresa en el proceso de cambio cultural, al tiempo que estamos entrenando a alguien de, muchas veces, el Departamento de Recursos Humanos para que facilite, acompañe desde dentro, de manera interna, todos estos procesos. Pues todo eso siempre es bienvenido. O sea, todos los elementos que sumemos a favor del proceso nos van a permitir tener más garantías de éxito. Ujú. Muy bien. Oye, por ir acabando, que nos hemos comido el rato rápidamente aquí entretenidos, pero sí te quería pedir que nos compartas algún caso concreto en el que una transformación cultural haya generado un cambio real en alguna organización, por ver ya un caso práctico e irnos aquí con una idea concreta. Vale, pues a ver, yo elegiría el caso de la planta de Michelin en Vitoria, que es una planta de 3.500 trabajadores, sector automoción, industrial, o sea, que tiene todos los elementos para ser un reto complejo, para ser un reto Sí. complejo, ¿no?
y ellos nos pidieron y diseñamos un programa, un proceso de trabajo que realmente no es un cambio cultural. Como digo, hay muchas veces que no se le llama así, da igual, no es lo más importante, sino que para ellos era de mejorar la experiencia del empleado, ¿no? Porque estaban con preocupación, pues porque veían que el clima laboral no era el adecuado, ¿no? Entonces, nosotros dentro de muchas cosas que hemos hecho con ellos, llevamos más de prácticamente 2 años trabajando y seguimos y seguiremos todavía durante un tiempo. Una cosa que a mí me parece muy interesante es que hubo un momento en el que pensamos que sería bueno que los trabajadores a pie de máquina, operarios de base, ¿no?, que le llaman ellos, participasen y fueran ellos quienes preguntasen a sus compañeros, ¿no?, casi buscando estos influencers, que hablasen con sus compañeros para saber qué cosas estaban yendo bien, cuáles estaban yendo mal, qué posibles soluciones se les ocurrían y demás. Y el entrenamiento que le dimos a este colectivo es de cómo saber preguntar bien a sus compañeros, cómo tener conversaciones inteligentes con sus compañeros y cómo recoger bien la información de lo que les contasen, ¿no? Y luego venían al equipo con nosotros a compartir lo que habían escuchado unos y otros y a poner en negro sobre blanco las problemáticas más importantes a combatir, a abordar, y también hacerles parte a sus compañeros de posibles soluciones. ¿En qué ha acabado el proceso? Bueno, no ha acabado, pero ¿dónde estamos a día de hoy? Que están ya trabajando en esa planta con 14 prototipos de cambios, de nuevas soluciones en las maneras de trabajar de los empleados, que lo más interesante para mí que tienen es que no es el caso típico que dirección ha tenido que pensar en algo, a ver si les encaja, les sirve, les gusta, sino que ha nacido y ha salido de la propio pensar de la gente a nivel de base. O sea, que ya vas bien porque ha salido de ellos. Quiero decir, ahí no vas a fallar mucho, ¿no? Luego el tema es elegir bien qué es factible, qué es viable, qué se puede, qué no se puede y explicarlo, conversarlo, hablarlo, ¿no? Pero bueno, aparte de estos 14 prototipos que ellos ya están trabajando de soluciones que una vez que pasen una validación, pues se quedarán como soluciones para todo el colectivo, han mejorado más de 10 puntos en su encuesta el compromiso de las personas, han mejorado más de 2 dígitos la valoración de los managers, o sea, se han generado unas conversaciones entre niveles y personas que antes nunca hablaban juntas, ¿no? Porque la jerarquía del organigrama no permitía que esos niveles se mezclaran. Pero para construir un prototipo y ver si es viable tienes que hablar con muchos niveles en la organización para avanzar tu prototipo, ¿no? Entonces, se ha generado sin quererlo, bueno, queriéndolo, pero sin darnos cuenta casi, un tipo de relación cultural diferente, nuevas, que antes no existía. Eso es lo que lo está cambiando todo. Eso es lo que lo está cambiando todo, ¿no? Entonces, bueno, es un caso muy bonito porque, bueno, es retador y está consiguiendo cosas súper interesantes. Bueno, y complejo dentro de un entorno industrial complejo. O sea que hay, enhorabuena, muy, muy interesante. Bueno, antes de acabar os vamos a lanzar una encuesta para que valoréis un poco la charla, incluso nos deis ideas para futuras charlas, pero antes, mientras lanzamos la encuesta, hay algún comentario en el chat ligado al tema de los influencers, ¿no? Hay gente que nos está preguntando cómo se eligen esos influencers, en base a qué, incluso cómo se fichan, ¿no? Pensando ya más en la selección, ¿no? En tener en cuenta tener influencers interesantes dentro de la organización. Esto nos ha preguntado, por un lado, el Zapatus y, por otro lado, Rodrigo Benavente. Muchas gracias a los dos. Vale, pues ¿cómo se identifican? A ver, hay formas más profesionales de hacerlo, como herramientas de análisis de redes y tal, que al final mapean quién habla con qué, con diferentes encuestas y tal, que en casos más complejos, multinacionales y demás, igual es la manera más correcta de hacerlo. Pero en nuestra experiencia, ¿cómo se hace? Preguntando a los que están más cerca, que normalmente suelen ser los mandos intermedios, ¿no? Oye, en tu departamento, ¿quiénes son las personas que realmente son tractoras para bien o para mal del resto de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y aunque habrá un sesgo, y hay un sesgo natural de subjetividad, ¿no? Pero no suelen fallar mucho. Quiero decir, yo creo que todos más o menos, si pensamos en nuestra organización, pensamos, por lo menos de nuestro entorno más cercano, quiénes son las personas que por lo que sea tienen peso, ¿no? Tienen peso. Entonces ahí yo creo que no, a veces nos preguntan con dudas entre uno u otro, bueno, pues podemos ver algunos casos, pero no suele ser muy complicado identificarlos, ¿no?
Luego ya como ficharlos, a ver, hay que tener claro que participar de estos grupos de influencers es siempre un tema voluntario, o sea, no le podemos a nadie decir te toca ir al grupo de influencers porque te lo digo yo, porque empezaríamos mal. Lo que hay que hacer es explicar bien cuál es la propuesta, el sentido de este grupo, qué es lo que esperamos y por qué se hace así, por qué te hemos pensado en ti, ¿no? Evidentemente, incluso los críticos, que podían ser los que les costase más, ¿no?, querer participar, se suele, en nuestra experiencia al menos, no suele ser fácil conseguir que, porque a veces el que tiene muchas críticas y muchas quejas que lanzar quiere que se le escuche, entonces le das un espacio más donde puede traer su inquietud y participar, y muchas veces es gente que quiere participar de manera muy activa, ¿no? Entonces, bueno, yo prefiero que estén y que voluntariamente se les invite a estar y que quieran estar, y luego ir trabajando con ellos, porque eso es ya la parte de nuestra metodología para ver qué podemos sacar de todo ello, ¿no? Pero bueno, no suele ser especialmente complicado, ¿eh? Curiosamente, porque podías pensar, hombre, no van a querer, aquí nadie va a querer participar, esto. Entonces, como llega en un debido momento, tampoco es el punto de arranque de todo el proceso, sino llega un poquito más adelante, pues ya hay otras conversaciones que se van escuchando y que pueden invitar a que los influencers participen. Muy bien. Oye, por ya rematar, una pregunta así práctica para que nos llevemos una idea concreta a todos. Si solo pudieras dar una recomendación a alguien que quiere transformar la cultura de su empresa, ¿por dónde le dirías que empiece? Pues, a ver, lo decía un poco antes, por donde vea que es viable. O sea, al final, yo entre ponerme puro y estupendo, intentando esperar ese momento en el que estamos más tranquilos de actividad, en el que el equipo no está súper estresado y vamos a tener tiempo para hablar de algo así, que se han ido 2 personas y cuando fichemos los recambios y tenga el equipo ya cerrado, entonces, o sea, hay un montón de razones por las que no arrancar nunca. Bueno, pues cada uno sabrá, ¿no?, el sentido que tienen. No lo veo, son cosas que no gustan. O sea, te podría hacer un listado muy amplio de razones por las que no hacerlo, ¿no? Razones por las que sí hacerlo, a mí, por todo lo que he venido hablando, porque me parece absolutamente determinante para el rendimiento de la empresa y el bienestar de las personas, con lo cual me parece temas súper importantes como para dejarlo pasar. Y empezar, pues donde veas que, entre comillas, es más fácil poder empezar. O sea, no esperes a convencer a nadie, tal. O sea, si puedes hacer algo más pequeño, menos demandante de presupuesto, menos demandante de tiempo, y es un empezar, como yo digo, pues tenemos la capacidad de fijar expectativas a eso que vayamos a hacer, si tiene sentido, claro. Y luego todo lo demás, en nuestra experiencia, ya suele empezar. Nosotros hemos empezado con muchas empresas haciendo una mañana, un taller práctico de una mañana sobre algo, ¿no? Sobre comunicación efectiva, sobre gestión del cambio, sobre liderazgo facilitador, sobre lo que quieras. Es un punto de arranque y sí suelen pasar cosas a partir de ahí. La gente escucha cosas, empieza a cambiar algunas, empieza a ver que esto tiene sentido. Oye, ¿por qué no hacemos un segundo taller? ¿Por qué no incluimos a alguna persona más? Y es como muchos procesos arrancan. Entonces, ¿por dónde? Por donde sea viable, factible, realista, empezar. Muchas gracias, Juan. Oye, os lanzamos la encuesta de la charla para que la contestéis. Y bueno, a modo de resumen, me quedo con 3 ideas. No sé, a ver qué te parece, Juan. Por un lado, la importancia que tiene ese liderazgo facilitador transformador y lo difícil que es llevarlo adelante a nivel sistémico, como tú decías, no a nivel personal, sino a nivel sistémico. La segunda que me quedo es la importancia de esos influencers, de ese 20%, ¿no?, que actúan como influencers dentro de las organizaciones. Y la tercera, que me ha encantado, es el comentario que has hecho, ese segundo organigrama que me parece oculto y que me parece tan clave dentro de ese cambio cultural que habría que intentar escribirlo para tenerlo muy presente. Perfecto. Me parece muy buen resumen, Óscar. Muy bien. Me parecen 3 puntos muy relevantes. Oye, yo creo que Juan se merece un aplauso. Yo creo que han salido aquí ideas, comentarios y reflexiones súper interesantes. Muchísimas gracias, Juan. Vosotros. Y muchas gracias a todos los asistentes por vuestra participación, a todos los que habéis lanzado preguntas. Y nada, os esperamos en los futuros encuentros WITAC. Gracias a todos.